Entonces estamos aquí resolviendo una duda sobre el ejercicio 219, donde nos dan datos de la posición inicial de interés y de la posición final de interés. Entonces, la situación es que con estas reglas de oro se resuelve ese ejercicio. De acuerdo a la información, tenemos que revisar qué es lo que nos proveen y qué es lo que podemos encontrar. Por ejemplo, recuerden ustedes que cuando aquí yo tengo la posición final, entonces yo podría hacer algo, yo podría hacer dos cosas. Podría decir yo que esta es la, bueno, de hecho esta es la posición inicial y a conveniencia podría decir yo que en la posición inicial yo tengo la referencia que es 0. Puedo aquí poner en la posición inicial la referencia a mi conveniencia y que en la posición final es la posición final de interés. X final es la posición final de interés. Entonces, con eso, yo puedo prácticamente convertir esta posición inicial en un valor 0 numérico, ¿verdad? Observen algo también. Me dice que el antílope venía moviéndose desde antes. Pasa por la posición inicial, sigue moviéndose y pasa por la posición final. Pregunto, ¿puedo asumir yo que la velocidad inicial es 0? Les pregunto a ustedes. Esta vez no hay problema. Pueden consultar, podemos platicar. ¿Puedo asumir yo que la velocidad inicial es 0? No, porque venía corriendo. Correcto. No puedo asumir que la velocidad inicial es 0 porque ya venía en movimiento el antílope. Entonces no puedo asumir que esta velocidad inicial es 0. Entonces, observen, de acuerdo a la información que tenemos, si esta es la posición inicial es 0, esta es la posición final, aquí serían 70 metros. ¿Verdad? Entonces, con esta información, ¿qué puedo usar? ¿Qué formulita puedo utilizar para encontrar lo que me están pidiendo? Busquemos lo que me están pidiendo. Observemos aquí. El inciso A, bueno, el inciso ya lo habíamos colocado. El inciso A me pide la rapidez en el punto inicial, que decíamos que era la magnitud de la velocidad inicial. Es desde el inciso A. El inciso B, ¿qué aceleración lleva? Entonces, observen, con las reglitas, con las formulitas y los datos que puedo encontrar. Perdón, me falta terminar de colocar una fórmula, ¿va? La última regla de oro. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración del objeto, la posición final menos la inicial. Ahí sí, hoy sí están completas las reglas de oro. Entonces, ¿qué formulita puedo usar? ¿O qué puedo hacer para encontrar algo que me sirva para encontrar lo que me están pidiendo? ¿Mm? Yo acostumbro numerar estas fórmulas. Esta sería la regla de oro número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Ajá. ¿Cuál utilizo para encontrar qué? ¿Mm? Hola. La tercera que se puede usar. ¿Para encontrar qué? Yo creo que sería la número 2. No. Observen bien. Tenemos posición final. Eso es lo que hagamos algo. Revisemos. La Alguien. número 3 para encontrar velocidad inicial. Ok, ok. Sí. Observemos entonces. Vamos a analizar la 3. ¿Tengo posición final? ¿Conozco la, sí, Sí. la conozco la posición final? ¿Conozco la posición inicial? También. También. ¿La velocidad inicial la conozco? No. No. ¿Conozco la velocidad final? Sí. En el momento, en los tiempos de interés, ¿va? En los puntos de interés, sí. ¿Y conozco el tiempo? Sí, sí puedo utilizar esa. Ahora revisemos la 2. En la 2, observen. Posición final, sí. Posición inicial, sí. Velocidad inicial, no.
Tiempo, sí. Aceleración, no. Tengo dos incógnitas en la 2. Entonces, con la tercera, puedo despejar. Voy a hacer el despeje. Miren, de una sola vez. X menos X sub 0. La posición inicial la paso a restar al otro lado. Luego el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Este 2, ¿verdad? Este 1/2, el 2 de 1/2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego el tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Este es simple despeje, ¿verdad? Y luego voy a tener BO menos B, más BF, perdón. Y yo conozco la velocidad final, menos BF. Esta sería la velocidad inicial. Es un simple despeje lo que acabo de hacer aquí. Despejé para la velocidad inicial, ¿verdad? Despejé para la velocidad inicial en la ecuación 3. Ahora sustituyo y encuentro la velocidad inicial. Sería 2 veces la posición final, que sería 70, menos la posición inicial, que sería 0, entre el tiempo, que son 7 segundos, menos la velocidad final, que serían 15. ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? No. 7, 20. 20. 5, ¿Con la calculadora? sí, 5 me sale a mí. 5. 5. Ok. Miren, 5 metros por segundo. Y esta es la velocidad. Y al final de cuentas, la magnitud sería la rapidez inicial, ¿verdad? 5 metros por segundo. Esta es una rapidez instantánea, podemos decir, en el punto específico, ¿verdad? ¿Alguna duda cómo encontramos la rapidez inicial? Ok. Ahora encontremos la aceleración. ¿Con cuál? ¿Con cuál regla de oro? Con la Con segunda. la primera. Con la primera. Con la primera, más fácil, ¿verdad? Porque Sí. ya conozco las dos velocidades y conozco el tiempo. Observen, aquí nomás. Este sería el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. Lo que voy a hacer es despejar de una sola vez la aceleración. Entonces sería la velocidad, voy a hacerlo más arriba. La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo es igual a la aceleración. Sustituyo los valores. Entonces la aceleración sería la velocidad final, que es 15, menos la velocidad inicial, que es 5, entre el intervalo de tiempo, que es 7, sería de 10 séptimos, ¿va? 10 séptimos metros sobre segundo cuadrado. Esto sería la aceleración. 10 sobre 7 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué Ahí. sería sobre segundos cuadrados? ¿Cómo dice? ¿Por qué sería sobre segundos cuadrados? Es por el concepto. Recuerden que el concepto dice, la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros Sobre segundo. Metro sobre segundo. ¿Cuáles son las unidades de tiempo? segundo. Segundo. Entonces aquí estas son las unidades, ¿va? Aquí como que la parte de abajo, en el denominador, es como que tú dirás segundo sobre 1. Entonces si yo efectúo las orejitas, las que se miran en álgebra, en 110, perdón. Bueno, no sé si se mirará así en 110. Así no lo miraba yo, pero así lo explico en Ceutec. Metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, no hay problema. Estamos aquí para hacer consultas, entonces no hay que tener temor. Está bien, no hay ningún problema. ¿Ah? ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? ¿Alguna otra duda sobre otro ejercicio que hayan intentado resolver?
¿no? ¿Puedo continuar con lo que tenía planificado o quieren que revisemos otra cosa? Ya hicimos un ejercicio entonces, miren. Tenía planeado hacer dos. Ya vino. Que me esperen un momentito, estoy dando clases, decirle, por favor. Ajá. Hola. ¿Sigo con lo que tenía planeado que revisáramos o tiene alguna otra duda? Ya no, ¿verdad? Ok. Excelente, no hay problema, no hay problema. Y si hay dudas, apúntenlas por si para que no se les vaya a olvidar y las revisamos, ¿verdad? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Puede ser una duda que sea simple, pero hay que aclararla, pues. Eso no es malo. No es malo tener dudas. Entonces, aquí estamos. Quiero chequear. Una maceta. Una maceta. Entonces, aquí. Voy a borrar esto, porque ya lo cloné abajo. Ahí estamos. Observemos aquí entonces, estamos al principio. Estamos en el movimiento en una dimensión. Esta semana ya ustedes tendrían que estar estudiando movimiento en 2 dimensiones. Pero vamos a hacer una revisión, les decía yo, de algunas cositas ahí que tenemos que revisar. Hablando del movimiento en una dimensión, yo puedo distinguir 3 tipos de movimientos fundamentales que no me van a interesar. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos son los 2 tipos de movimientos que explican los libros. ¿Sí o no? ¿Los han visto? Sí. Ok. Hay un tercero que me gusta a mí aclararlo, que yo puedo decir que es el movimiento rectilíneo acelerado. Este es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica de este tipo de movimiento? Velocidad constante. Excelente. La velocidad es constante. Excelente. ¿Cuál es la característica de este movimiento? Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante. Excelente. La aceleración es constante. Y este tercero es un movimiento que es prácticamente matemático, que lo vamos a asumir que es cuando la aceleración no es constante. Uy, cantante no, constante. ¿Ah? Es cuando la aceleración está variando. Aceleración variable, dicho de otra manera, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son, si se recuerdan, cuáles son las ecuaciones de este movimiento? ¿Alguien se recuerda cuál es la ecuación de este movimiento? No hay ningún problema, si no se recuerdan. La ecuación de este movimiento es que la posición es igual a la velocidad por el tiempo, y es la única, no hay más. Cuando la velocidad es constante, la posición se encuentra con esta ecuación. Miren, la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Recuerden que esto implica que la aceleración es cero. Que la velocidad sea constante implica que la aceleración es cero. Entonces, esta es la única ecuación. Que la aceleración sea constante implica las reglas de oro. Y aquí hay más ecuaciones. Aquí hay más ecuaciones. Son las reglas de oro que acabamos de ver. Para el eje X, cuando hablamos sobre el eje X, las ecuaciones serían: la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final también es igual a la posición inicial más 1/2 la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo, y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. Esta sería posición inicial. Esto es sobre el eje X. Sobre el eje Y, son las mismas ecuaciones. Sobre el eje Y, son las mismas ecuaciones con cambio, ¿verdad? Cambio de eje y cambio de aceleración. Recuerden que sobre el eje Y, esto se llama prácticamente caída libre. Y normalmente, bueno, una aplicación sobre el eje Y es la caída libre, mejor dicho. Y en la caída libre la aceleración es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es la gravedad. O sea que las ecuaciones cambian. Las ecuaciones serían: la velocidad es igual a la velocidad inicial, perdón, aquí ya sería menos, miren, porque es menos la aceleración, menos 9.8 por t. Ya no sería x, ahora sería y, es y inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2, 9.8 el tiempo al cuadrado, en y inicial más 1/2 la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo, y la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por 9.8 y menos y inicial. ¿Observan la diferencia? ¿Observan la diferencia? Este movimiento en una dimensión, ¿verdad? Ajá, pero cuando tengamos el movimiento rectilíneo acelerado, donde la aceleración es variable, ya no puedo utilizar ninguna de estas fórmulas. Tengo que utilizar las ecuaciones del movimiento. ¿Cuáles serían? Primero, que la posición está dada en función del tiempo, ¿verdad? La posición es una función del tiempo. ¿Alguien no entiende esta notación, esto que acabo de escribir yo aquí? ¿Alguien tiene dudas sobre esta notación, sobre esta representación? Esto que acabo de representar aquí, ¿qué estoy estableciendo? Que la posición es una ecuación que depende del tiempo. Es así encuentro la posición. ¿Cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo encuentro la velocidad? ¿Alguien me puede decir cómo encuentro la velocidad? Porque esos conceptos ya los tuvieron que haber visto. Es más, ya lo vimos en el resumen de la semana pasada. Derivando. Correcto, correcto, excelente. Es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, x' de t, miren. Y la aceleración, nuevamente, como yo sé que ya entienden, entonces ya no vamos a perder tiempo, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que es la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. Miren, observen que cuando tengamos un objeto que la aceleración está variando, ya no puedo utilizar las reglas de oro, ni mucho menos la del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Observan que yo tengo aquí definidos 3 tipos de movimiento, y cada tipo de movimiento tiene su jueguito de ecuaciones nada más y únicas que se pueden aplicar. De alguna manera, esto está aplicado acá, pero es más sencillo analizarlo con las reglitas de oro. Si sabemos que la aceleración es constante, no nos complicamos. Si sabemos que la aceleración es constante, no nos complicamos si aplicamos las reglitas de oro. Aunque yo pueda aplicar estos mismos conceptos, porque estos conceptos es para un movimiento en general. O sea, para cualquier tipo de movimiento. Son estas ecuaciones que acabo de establecer aquí. Cualquier tipo de movimiento. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. No. Ok.
Yo podría hacer las deducciones de las fórmulas, pero es lo que yo les comentaba. En realidad es irrelevante, porque cada vez que estén resolviendo un ejercicio no van a estar deduciendo la fórmula. Y es raro, es rarísimo que en un examen o prueba de física les pidan que hagan las deducciones, porque estas están en todos los libros y no hay nada de excesiva dificultad ahí. Entonces, observemos acá. Quiero ver qué ejercicio tengo primero. No, este no. Voy a resolver el segundo que tenía aquí planteado, porque aquí voy a aplicar las ecuaciones del movimiento. Este es un movimiento. Observen qué dice aquí. Este es de Serway. Este es el 13 del capítulo de movimiento en una dimensión. Dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X porque es movimiento en una dimensión. De acuerdo con la siguiente ecuación. Observen. La ecuación que me dice a mí, el planteamiento es esta. X es igual a 2. Voy a reducir un poquito aquí. Más 3t menos 1t al cuadrado. Observen, esa es la ecuación de la posición. Yo puedo trabajar con ella. Esto prácticamente es la ecuación que me provee a mí la posición en el tiempo. 2 más 3t menos t al cuadrado, miren. La ecuación de la posición en el tiempo, miren. Esta es la ecuación de la posición en el tiempo. Donde X está en metros, X está en metros, el resultado final va a estar en metros y cuando sustituyamos el tiempo va a estar en segundos. Cuando el tiempo es 3, yo le voy a agregar unas cositas más a este ejercicio, por eso lo tomé. Pero vamos a encontrar primero lo que nos pide literalmente. Cuando el tiempo son 3 segundos, encuentre la posición de la partícula, encuentre la velocidad de la partícula y también encuentre la aceleración de la partícula. Observen algo. Nuevamente, bueno, este está relativamente sencillo, es lo que estamos platicando. Estas son las ecuaciones en generales, las ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Yo conozco la ecuación de la posición. Aquí no hay ningún problema, solo sustituyo. Cuando el tiempo son 3 segundos, voy a encontrar ahora la posición 3 más 3 por 3 menos 3 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado de esto? Fíjense que se cancela este con este se cancela, ¿no? Y me queda 2. O sea que la posición, entonces, la posición cuando el tiempo son 3 segundos son 2 metros. Y recuerden que decíamos que el resultado final estaba en metros. X está en metros. Este sería la posición. Ahora encontremos la velocidad. Recuerden que para encontrar la velocidad tengo que derivar. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que la derivada de 2 es 0, la derivada de 3t es 3 menos 2t, ¿va? Está bien. Esta sería la ecuación de la velocidad. Entonces acabo de encontrar la ecuación de la velocidad, que sería 3 menos 2t. Ahora tengo que encontrar, con esto ya puedo encontrar la velocidad cuando el tiempo son 3 segundos. Sería 3 menos 2 por 3. Sería menos 6 menos 3, ¿verdad? Menos 3 metros por segundo. Recuerden que aquí ya estamos hablando de velocidad. Y las unidades son metros sobre segundo. Entonces, la velocidad a los 3 segundos son menos 3 metros por segundo. Ahora vamos a encontrar la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tengo que derivar esto que está aquí arriba, sería menos 2. Y observen algo. Solamente me sale un número. Eso significa, eso me está indicando a mí que no hay variable aquí involucrada, por lo tanto la aceleración no está cambiando. Por lo tanto, yo puedo decir que en cualquier tiempo
La aceleración va a ser menos 2 metros por segundo cuadrado. Observemos que con esta ecuación yo puedo encontrar cualquier situación que me pidan. Por ejemplo, voy a resaltar las ecuaciones. Esta es la ecuación de la posición. Posición en función del tiempo, miren. Esta es la ecuación de la velocidad. Velocidad en función del tiempo. Y la última prácticamente es la ecuación de la aceleración, solo que es constante. Aceleración en función del tiempo. Miren, ya tengo las tres ecuaciones. Con eso podría encontrar cualquier concepto, cualquier valor que me pidan. Yo puedo concluir aquí que la aceleración es constante en este tipo de movimiento. Una observación para que estemos claros y para que estemos pendientes de eso también. ¿En qué situación la aceleración no va a ser constante? Va a ser variable. En esto, vaya, a partir de esta ecuación hagamos ese análisis. ¿Cuál sería la condición que debería de cumplir esta ecuación de la posición para que la aceleración sea variable? ¿Cuál sería la condición que debe de cumplir esta ecuación para que la aceleración sea variable? Observen que ya resolvimos el ejercicio. Ya resolvimos el ejercicio. Ahora estamos haciendo un análisis adicional, ¿verdad? Ajá, escuché. ¿Alguien participaba? Que la potencia sea 3 o mayor, creo. La potencia Excelente. máxima. Excelente, así es. Sí, el exponente mayor es, el mayor exponente de la ecuación es de la posición, ¿verdad? Cuando en la posición el exponente Hola a todos, yo soy Pero Ortiz y hoy os voy a presentar. es 2, es 3 o mayor, la aceleración es variable. Entonces ya no podemos aplicar estos conceptos de la reglita de oro. Eso implicaría que cuando encontramos la derivada de la aceleración, imaginemos que esto fuera 3, hagámoslo, observemos aquí, pongámoslo acá. Si la aceleración, si la posición, perdón, la posición en función del tiempo tuviese esta ecuación, miren, lo voy a hacer lo más sencilla posible, t a la 3. Cuando yo derivo, encuentro la velocidad, me quedaría 3t a la 2. Cuando yo derivo, nuevamente encuentro la aceleración, me quedaría 6t. Observen que este t, uy, no es aquí, perdón, sería con este. Observen que este t en la aceleración implica que está cambiando el tiempo. Y como el tiempo está cambiando, la aceleración está cambiando. ¿Sí o no? Entonces, este caso sería el último que resaltábamos aquí al principio. Simplemente tenemos que utilizar las ecuaciones, ¿verdad? Para encontrar lo que nos pidan. No puedo utilizar las reglas de oro. Hay que estar bien pendiente en eso porque es un error que se comete bien seguido. Las reglas de oro solo se aplican cuando la aceleración es constante, cuando es un número, nada más que no tiene a la variable tiempo involucrada la aceleración. Miren, observen aquí, aquí no tiene la variable tiempo. Aquí la aceleración sí tiene la variable tiempo, ¿verdad? Entonces esto implica aceleración variable. Variable. Aquí les pudieron haber pedido, por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial? Para este caso, para esta ecuación, miren. Si les piden cuál es la posición inicial, ¿qué hacen? Si les pidieron la posición inicial, ¿qué es lo que tienen que hacer? Usar las reglas de oro, ya que se conocen
La posición final, la velocidad y la aceleración. Excelente, excelente. Observen que lo que recuerden también que les decía yo, sí podemos utilizar estas mismas ecuaciones. También en este caso, cuando la aceleración es constante, podemos utilizar los conceptos estos que acabamos de ver, de que posición y que la derivada de la posición es la velocidad y que la derivada de la velocidad es la aceleración. Podemos utilizar eso o podemos utilizar las reglas de oro sin ningún problema. Pero en este caso sería más fácil utilizar las ecuaciones. Si me piden la posición inicial, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿En qué tiempo tengo que encontrar la posición? ¿En qué tiempo? Tiempo cero. Correcto. Cuando el tiempo es cero, excelente. Cuando el tiempo es cero, la posición es la posición inicial, que sería 2, ¿verdad? 2 metros. ¿Observan? ¿Alguna duda con esto? No. No. Ok. Ahora, ¿qué hacen si les piden la velocidad inicial? ¿Cómo hacemos si nos piden la velocidad inicial? O sea que nos están pidiendo la velocidad en qué tiempo. Tiempo cero. También el tiempo cero, excelente. Nos vamos a la ecuación. Cuando el tiempo es cero, miren, la velocidad son 3 metros por segundo. La velocidad inicial son 3 metros por segundo. La aceleración, observen que la aceleración es constante. Aquí no puedo hacer nada. Observen que con estas dos velocidades, con esta velocidad de 3 y esta velocidad de 3 podría encontrar una aceleración media. O sea, aquí yo podría aplicar todos los conceptos que hemos visto, o en la que tuvieron que haber visto en los videos. Sí vimos los conceptos en la semana pasada, ¿verdad? Vimos los conceptos. Pero cualquier concepto que les pidan lo pueden encontrar, cualquier valor. Pueden encontrar velocidades medias, pueden encontrar aceleraciones medias, pueden encontrar, ¿qué? Posiciones en cualquier tiempo, velocidad en cualquier tiempo, aceleración es la misma, esa no va a cambiar. ¿Entienden? Entonces, cuando les dan ecuaciones, de repente es más sencillo el análisis. Cuando les dan planteamientos, es un poquito más complicado. Ahora bien, hay ejercicios en los que tienen que ir a la inversa. Tienen que aplicar integración, ¿verdad? Hay que acordarse de esos conceptos. Bueno, entonces ya hicimos prácticamente 2 ejercicios. Miren, vamos a hacer el último. Y no tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si en algún caso la aceleración sea 0? Ah, está aquí, miren. Esa situación está enmarcada. Ah, ok, sí. Aquí. No hay problema. Cualquier duda hay que plantearla. No hay ningún problema, ¿verdad? No sientan temor de plantear dudas. Estos dos casos son cuando la aceleración es diferente de 0. Cuando sí hay aceleración, ¿verdad? Estos dos casos son cuando sí hay aceleración. Pero este es cuando la aceleración es constante y este cuando la aceleración es variable. Y decíamos que la potencia, el exponente del tiempo es 3 o más. Voy a ponerlo acá. Exponente del tiempo es 3 o mayor. Aquí, en esencia, entonces, ¿cuál es el exponente del tiempo? 2. Excelente. Exponente del tiempo es 2. Excelente. Y aquí, ¿cuál es el exponente del tiempo? Observen. ¿Ah? 1. Excelente. Exponente del tiempo es 1. ¿Verdad? Observan. Todas las posibilidades están enmarcadas acá, miren. Y es lo que les decía. En esencia, estos dos casos se pueden estudiar con esto mismo, con todos estos conceptos.
con todos estos podemos analizar aún esta situación. Ahora vamos a resolver el último ejercicio. Llevamos 2. Este es de caída libre. Ya vimos en una dimensión con la ecuación de movimiento, con planteamiento. Observen que de alguna manera ustedes ayudaron ahorita. Este es con datos. Perdón, este es con las ecuaciones, miren. Este es con las ecuaciones del movimiento, miren. Con las ecuaciones del movimiento. Este es con datos, el del antílope. Con datos. Ahora vamos a resolver otro con datos, pero esto es caída libre. Esto es caída libre, movimiento en una dimensión, pero vertical. Vamos a ver si nos da el tiempo. Permítame, lo voy a sacar aquí porque aquí lo tengo, lo resolví para estar seguro de que está bien la respuesta, pero por cualquier cosa quiero tenerlo a mano y también por el tiempo para ir un poquito más rápido porque tenemos poquito tiempo. Observen que dice, este es de Sears. Sears y Semansky. Es del capítulo 2. Aquí le dice, mire, capítulo 2, el ejercicio 84 tiene 3 puntos, o sea que el grado de dificultad es un poquito grande. Una maceta, voy a acercar aquí esto para que lo veamos bien. Una maceta con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Se puede despreciar la resistencia del aire. La maceta tarda 0.420 segundos en pasar por la ventana, por esta ventana de abajo, ¿verdad? Desde el borde superior hasta el inferior. La altura de la ventana es 1.90 metros. ¿A qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta se encuentra el borde superior de la ventana? Entonces, la situación es algo así. Tengo un edificio. Hay un ejercicio, no solo tiene una manera de ser resuelto. Entonces, diferentes personas deberían de tener diferentes maneras de resolverlo. Aquí yo tengo una ventana. Esta es una ventana que está en un edificio. Acá hay un borde. Uy. Hay un borde y aquí hay una maceta. Más abajito está otra ventana. Y aquí está este borde. Y la idea es que la maceta cae y empieza a tener un movimiento hacia abajo. La maceta empieza a caer y va a tener un movimiento hacia abajo de caída libre. Nadie la tiró, por sí sola cayó la maceta. Entonces la idea es que lo que me está diciendo el ejercicio a mí es, me está proveyendo información donde me dice a mí que esta ventana tiene una altura de 1.90 metros y que esta maceta cuando cayó se tardó en atravesar este 1.90 metros 0.420 segundos. Lo que me está diciendo a mí, lo que me está pidiendo el ejercicio es a qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta se encuentra el borde superior de la ventana de abajo. O sea, desde el punto que cae, vamos a hacerlo con rojo porque eso es lo que nos están pidiendo. Desde el punto que cae hasta el borde superior, ¿cuál es la altura a la que estaban estas dos ventanas? Esto es lo que me está pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que está pidiendo el ejercicio? ¿Alguna duda con el dibujo, con el planteamiento? No. No, ok. Ok. Observen algo. Yo puedo asumir la referencia en la parte de arriba. Aquí yo puedo asumir que es 0 y que a partir de ahí empieza todo. Pero para calcular esta distancia yo necesito más información. Normalmente los ejercicios, recuerden que es lo que yo les decía. En los ejercicios siempre hay datos
entre dos puntos de interés. En este caso, en realidad, nos están dando ¿cuántos puntos de interés? Revisemos los puntos de interés que nos está resaltando el ejercicio. Voy a ponerle otro color aquí al lápiz este, voy a ponerle azul. Observen aquí, voy a resaltar los puntos de interés. Podría ser este, ¿va? Un punto de interés. De hecho, aquí arriba es otro punto de interés. Aquí es otro punto de interés. Hacia abajo ya no hay nada que nos interesa. Entonces, ¿cuántos puntos de interés acabo de resaltar? 3. 3. ¿Y entienden por qué lo resalté? Sí. Primero, el punto de partida. Y los otros dos, ¿por qué? Porque ahí nos está proveyendo información importante el ejercicio, miren. Por eso lo resalté. Esos dos. Es prácticamente los dos extremos de la ventana de abajo. Los resalto porque ahí nos está proveyendo información el ejercicio. Entonces, esta parte de arriba está bien complicada analizarla porque carecemos de bastante información, ¿sí o no? Sí. Pero miren, en esta ventana yo tengo bastante información. Les aconsejo que cuando estén resolviendo ejercicios, primero, en este caso no hay ecuaciones, son datos, entonces hay que utilizar las reglas de oro. Es caída libre, recuerden que esto es caída libre. Y la aceleración, por lo tanto, es constante. Es caída libre y es sobre el eje Y. Entonces, lo primero que yo les aconsejo cuando estén resolviendo ejercicios, coloquen las reglas de oro, colóquenlas, ubíquenlas, porque no van a saber, o sea, cómo resolverlo, no van a tener tan sencillo resolverlo si no saben qué datos tienen y qué datos pueden encontrar con las reglas de oro. Entonces, anotemos las reglas de oro. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos 9.8 por el tiempo. En este caso estamos sobre el eje Y. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2, 9.8, el tiempo al cuadrado. Y final es Y inicial más 1/2, la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. La velocidad al cuadrado final es igual a la velocidad inicial al cuadrado, perdón, aquí es menos 2 por 9.8, porque es la aceleración negativa, por el cambio en la posición en Y. Entonces observemos algo acá. Donde yo tengo que enfocarme es donde está la información, donde hay información, nada más. ¿Dónde hay información? En estos dos puntos. Aquí me voy a enfocar y voy a aplicar las reglas de oro, porque ahí es donde hay información. Aquí es en el planteamiento, aquí es donde está aquí es donde la burra botó a Genaro. Entonces, observemos el meollo del asunto, dicho de otra manera, ahí está. Entonces, observemos, voy a colocar aquí la ventanita. Me dice a mí que en esta ventana, esta es la ventana, ¿no? Yo voy a tener una altura inicial y una altura final. Si yo aquí, bueno, en realidad no necesito ni asumir que aquí la referencia es 0, ya lo asumí arriba, ya había asumido que la referencia era a 0 arriba, observen. Lo que tengo que asumir es, lo que sí podía yo asumir es que la diferencia entre estos dos valores es 1.90 metros. O sea, Y menos Y sub 0 es 1.90 metros. ¿Sí o no? Eso me lo da el ejercicio. Y que recorre esta distancia en 0.420 segundos. Con esta información de esta ventana de abajo, ¿cuál fórmula, cuál regla de oro puedo utilizar? Recuerden que esta es la 1, esta es la 2,
Esta es la 3 y esta es la 4. ¿Cuál utilizo con esta información? No conozco velocidad final, no conozco velocidad inicial. Ahí está la 1 descartada. Observen aquí, ¿qué es lo que yo les decía? Yo puedo cambiar, puedo hacer un despeje acá. La Y inicial la voy a mandar al otro lado. Observen. Puedo hacer esto. Lo voy a acercar un poquito más. Y menos Y inicial es igual a esta fórmula. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer eso, sí o no? Sí. Sí lo puedo hacer, excelente. También en la de abajo, sin ningún problema. También lo puedo hacer. Menos Y inicial es igual a esto. Observen entonces que si yo conozco el cambio en la posición en Y, que es 1.90 metros, no conozco la velocidad inicial, pero sí conozco el tiempo en el que recorrió 1.90 metros. ¿Sí o no? Conozco la aceleración y conozco nuevamente el tiempo. Miren, la segunda. ¿Qué encontraría con la segunda? La velocidad inicial. Correcto, la velocidad inicial en la parte de arriba, ¿verdad? En este punto tendría que encontrar una especie de velocidad inicial. Encontraría con esta segunda regla de oro, encuentro esta velocidad inicial. Entonces sería, voy a utilizar entonces, vamos a resaltar esto. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? ¿Alguien tiene duda? Y menos Y inicial es 1.90. Esto es igual a la velocidad inicial, que es la incógnita, por el tiempo, que es 0.420. Creo que hasta la tercera pude haber utilizado, ¿verdad? Pero no hay problema. Utilicemos la segunda, que es lo que establecimos. 0.420 al cuadrado. Entonces, si yo despejo acá, voy a encontrar que la velocidad inicial es este es el mismo despeje que hice en el otro ejercicio, ¿va? ¿Se acuerdan? El mismito despeje. Entonces, haciendo este despeje aquí, encuentro que la velocidad inicial es... otra observación aquí muy importante. El movimiento es hacia abajo. Si el movimiento es hacia abajo, recuerden que las coordenadas son negativas, ¿verdad? Entonces aquí en realidad es menos 1.90 metros. O sea que aquí es menos 1.90 metros. Es importantísimo eso. Con esta información, entonces yo haciendo el despeje voy a encontrar que la velocidad inicial es menos 2.46 metros por segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y mira una pregunta. ¿La Dígame. distancia es negativa solo cuando va hacia abajo? Así es. Recuerden que si el movimiento es hacia abajo, el desplazamiento en realidad es el desplazamiento, porque recuerden que esto es Y menos Y sub 0. Por ejemplo, imagínense que tenemos valores, un objeto está cayendo y pasa por 1 y en su movimiento después pasa por 0. ¿Cuál sería el desplazamiento aquí? Cuando está cayendo. ¿Cuál sería el desplazamiento? Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Excelente. Miren, el desplazamiento es negativo. Aunque los valores de las posiciones son positivos. El desplazamiento es negativo. Porque el movimiento es hacia abajo. ¿Verdad? Entonces la misma situación acá, ¿va? El movimiento es hacia abajo. Por lo tanto, el desplazamiento tiene que ser negativo. Aquí es 0 menos 1. Entonces, ya con esta velocidad inicial, puedo encontrar el tiempo que se tarda en la maceta en caer desde arriba, desde aquí arriba hasta abajo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué puedo encontrar este tiempo?
¿Qué tendría? Porque la velocidad inicial de ese punto sería la final de D. Correcto. Esto es lo que, primero, esto es lo que tengo que asumir. Aquí la velocidad, esta velocidad es la que acabo de encontrar, menos 2.46 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad cuando la maceta cae? ¿Cuál es la velocidad aquí en este punto? Cero, correcto. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cero? ¿Por qué? Porque cuando un objeto cae Cae por sí desde el aire, la sola. velocidad es cero. Cae Sí. por sí sola. Entonces nadie la empujó. Si el aire la botó, entonces la velocidad inicial es cero. Excelente. Entonces, sabiendo que la velocidad inicial es cero y que la velocidad final es menos 2.46 desde aquí hasta aquí, ¿qué puedo encontrar? Con la primera regla de oro. ¿Qué puedo encontrar? Conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración. ¿Qué puedo El tiempo. encontrar? El tiempo en el que se tarda en caer. Lo estoy haciendo un poquito a la carrera porque ya estamos sobre la hora, ¿va? Pero bueno, ya prácticamente lo tenemos. Ahora, despejando, usamos uno, ¿verdad? Entonces sería la velocidad final sería menos 2.46. La velocidad inicial es 0, menos 9.8 por el tiempo. Despejo aquí y el tiempo me va a quedar 0.25 segundos. Ahora que ya conozco este tiempo en el que transcurre la caída sobre la línea roja, puedo nuevamente utilizar la segunda. Usamos 2. La ecuación 2 sería y. Ahora sí, observen que ahora sí, yo... Ajá, ¿alguien habló? No. Solo sería y menos cero, ¿verdad? Sí, correcto. Puedo así y menos 0. Lo puedo hacer así, excelente. Y menos 0 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo que acabo de encontrar, que es 0.22516, perdón, menos un medio, 9.8, 0.2516 al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? Sí. 0. Por lo tanto, prácticamente y sería ¿cuánto? Esto, ¿eh? ¿Cuánto sería? Eso, ¿va? ¿Está bien? Sí. Ok. Observen que tiene sentido el signo negativo, porque está abajo de la referencia. El 0, la única referencia que yo ubiqué fue este 0, y todos los valores de y que estén abajo van a ser negativos. Hay que estar bien conscientes de eso. Tres ejercicios y un pequeño resumen de la fórmula, ¿va? No está mal, ¿va? No. No. Ok. Lamentablemente el tiempo nos ciega, ¿va? Pero bueno, el miércoles vemos el resumen de movimiento en 2 dimensiones. ¿Alguna duda antes de que nos despidamos? El examen sería mañana a las 10, ¿verdad? Hora Es clase. una pequeña pruebita, sí. Si ustedes quieren la podemos hacer el jueves. Por favor. Bueno, no hay problema. El jueves. Estudien porque es una pruebita en línea, y ahora les decía que puede ser que les hagan ejercicios diferentes a cada quien, ¿verdad? Sí. Entonces estudien, no hay problema. Hagámoslo el jueves, para que el miércoles tengamos la clase. No la vamos a hacer, no la vamos a hacer el jueves. Perdón, el miércoles. Estudien entonces. Suerte. Nos Ok. vemos. Muchas Mucho gracias, gusto. ingeniero. Nos No hay vemos. nada. Mucho gusto. No, Vemos. ingeniero. Sí, que nos vemos. Y ya les voy a mandar el video. Les voy a mandar el video de la semana pasada y cuando ya esté listo. Ok. Ok, cheque. Mucho gusto. Bye.